¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Primero que todo, los objetivos es entender la clasificación de los problemas NP, ¿sí? De los problemas computacionales. Luego de esto hablamos de entender qué es un problema NP. Y luego vamos a hablar del problema SAT. Y luego vamos a hablar de la técnica de la reducción para demostrar que un problema es NP, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con eso. Bueno, entonces pues vamos a hacer lo posible porque el calor está un poco insoportable. Entonces pues nada, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que son los problemas computacionales. Vale, los problemas computacionales son aquellos que se resuelven utilizando algoritmos. Estos a su vez requieren un número de pasos dado para encontrar una solución. A esto lo conocemos como complejidad computacional, ¿vale? Esto lo conocemos como complejidad computacional. Bueno, esto es lo que aquí hablamos en general. Entonces, por ejemplo, un problema dado es ordenar una secuencia de números. Por ejemplo, tenemos 0, 4, 3, 2, 1 como entrada y obtenemos 0, 1, 2, 3, 4 como salida. Para hacer este paso se requiere realizar un proceso. Sabemos bien que la solución ingenua, que es la permutación, ¿cuánto cuesta? ¿O de qué? De n factorial, ¿no? Porque hay n factorial perturbaciones. Pero usualmente los algoritmos tienen, bueno, que es permutación ingenua, que es no polinomial, ¿cierto? Pero los algoritmos toman, ¿cuál es la complejidad de ordenar? N log de n, ¿vale? N log de n eh, para el general de los casos, ¿vale? Porque pues hay ordenamiento en tiempo lineal, pero pues solo aplica para ciertos casos muy específicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con esto, ¿cierto? Con la notación O, podemos analizar qué algoritmo es mejor con respecto a otro, utilizando como medida el tiempo que o el número de pasos que se demora para calcular una solución, ¿cierto? En términos del tamaño de quién, del tamaño de la entrada, ¿vale? ¿Estamos ahí? Tamaño n, ¿vale? Usualmente va a ser en términos del tamaño de la entrada, ¿vale? Pues para eso, pues tenemos diferentes cosas, ¿sí? Diferentes cosas. Y para esto, ¿cierto? Para esto, ¿cierto? Usualmente utilizamos la notación O, ¿cierto? Para describir un algoritmo. Sin embargo, dado super qué, mejor, peor o caso promedio. Peor caso, es decir, eso. Pero también tenemos otras notaciones como teta o bien o también tenemos cuál, omega, ¿cierto? Teta o omega para describir su complejidad. Sin embargo, O es la más utilizada por practicidad toda porque es lo peor que puedo esperar del algoritmo. O sea, yo sé que es O n al cuadrado, entonces yo sé que
voy a esperar que su comportamiento sea una función en términos de n al cuadrado. Omega, pues dice lo mejor. Omega es que pues, la complejidad no puede ser mejor que eso. Y teta es una complejidad ajustada, que es tanto como menos. Lastimosamente, la mayoría de algoritmos no van a compartir la misma cuota con respecto a su peor y mejor o peor caso. Entonces, pues teta se utiliza cuando es esa situación. Hay un algoritmo que es teta, por ejemplo, Mersor. Mersor no importa lo que usted le mande, es teta de n log de n. Pero en su contraparte, Quasar es O de n log de n en su caso promedio, siendo que el peor caso puede ser cuadrático o el mejor caso puede ser lineal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, depende. Entonces, usualmente utilizamos O por practicidad. O sea, la notación O es la que ustedes van a encontrar en la documentación de los algoritmos que ustedes consulten, pues, cuando vayan a resolver algún problema. Usualmente uno consulta la documentación del algoritmo y le dice qué complejidad tiene. Y usualmente van a encontrar la notación O. Y eso le dice, pues, cuánto se demora. Y eso les ayuda a ustedes a estimar, pues, cuánto se tarda eso. Bueno, y viene la pregunta del sí. ¿Para qué sirve esto? ¿Cierto? Sencillamente entender que el mejor algoritmo para un problema dado toma tiempo o de f de n nos ayuda a entender que es imposible optimizar más allá de eso. ¿Por qué? Más allá de eso. O sea, ¿qué es optimizar? Reducir el tiempo. A veces es imposible porque no existe una ¿qué? Mejor solución, ¿cierto? Entonces, básicamente, el mejor algoritmo que resuelve un problema tiene una complejidad de O de tanto. Usted no puede mejorar eso. ¿Y eso para qué? Esto ayuda a qué? A no prometer requerimientos imposibles. ¿Cómo así requerimientos imposibles? Necesito que resuelva el problema del agente viajero en tiempo polinomial. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no existe un algoritmo actualmente que lo resuelva en tiempo polinomial. Y esto tiene implicaciones en los contratos de software, porque en los contratos de software usualmente se pide tiempos. Pero ustedes deben ser conscientes de qué tipo de problema es y cuál es el mejor algoritmo conocido para ese tipo de problema. Si ustedes saben de antemano que ese no se puede solucionar en tiempo polinomial, no pueden prometer tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden prometer tiempos? Porque no hay forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pueden ustedes tener un incumplimiento de contrato si prometen algo que no se puede hacer. Antes de firmar un contrato de software, se estudia cuál es el tipo de problema que se quiere resolver, qué algoritmo hay para eso y qué tiempo toma. O sea, estamos hablando del tiempo de cómputo que toma el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos mejorar, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que usted no prometa requerimientos imposibles, ¿sí? Para eso sirve la complejidad computacional. Porque ustedes saben que los clientes no saben de computación. Los clientes solo saben de plata y de negocio, pero no saben de lo que se hace aquí. Y muchas veces es que no hay un algoritmo que lo haga mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues bien, yo a usted le puedo prometer resolver, pero no le puedo prometer resolver rápido. ¿Por qué? Porque hay una limitación ya matemática. No se puede hacer mejor. ¿Sí? Sencillamente es caso del agente viajero, que es uno de los problemas más utilizados. Planificación, mensajería, planificación de rutas de vuelos, planificación de rutas de buses, planificación de cubrimientos, por ejemplo, cuando hacen revisiones del agua, las personas que toman las mediciones de energía, todo eso bajo agente viajero. ¿Por qué? Porque necesitamos optimizar recursos. Calcular esas rutas, ¿qué pasa? Requiere tiempo. ¿Por qué? Porque el algoritmo no es polinomial. ¿Qué significa que un algoritmo sea polinomial? Que se ejecuta en un tiempo de n elevado a la d, un d mayor que 1. B con d mayor o igual que 0, qué pena. Eso es tiempo polinomial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del nivel de dificultad del problema, dependiendo del nivel de dificultad, pues aparecen las cotas. Dependiendo del nivel de dificultad del problema, aparecen las diferentes cotas. Esto lo vieron en ADA 1, ¿no? Entonces, ¿qué cotas hay? Pues que yo tengo la más bonita del mundo, o de 1, que es que menor que o de ¿qué?
logaritmo de n, que es menor que O de n, que es menor que n log de n, que es menor que O de n al cuadrado, que es menor que O de n al cubo. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Hasta qué? ¿Cuál viene? R a la n con R mayor que ¿qué? Que 1, ¿no? Y luego estas que vienen. O n a ¿qué? O n factorial, y por acá hay una peor que es n a la n, ¿sí? Y bueno, y eso pues estamos hablando de cotas muy generales, ¿cierto? Entonces, aquí hay un signo de más, esto significa que va a rara. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las cotas que van apareciendo, ¿sí? Entonces aparecen diferentes cotas. Las cotas que tienen la forma O de n a la d, ¿cierto? Las consideramos polinomiales. Pero el d también tiene otras implicaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, un problema que sea O n a la 1000 no es práctico, no tiene aplicación práctica. ¿Por qué? Porque O n a la 1000 no tiene aplicación práctica, muchachos. Es muchísimo, ¿sí? O sea, no es el hecho de que eso sea n a la d, pero es que desde el punto de aplicación práctica, n a la 1000 pues es un número muy alto. De hecho, n a la 4 para arriba, eso ya se diferencia, ¿sí? O sea, no es práctico. A veces, lo mejor es utilizar una técnica que llaman algoritmos de aproximación. ¿Qué es un algoritmo de aproximación? Le doy una solución buena, pero no me demoro tanto, ¿ok? Esa es una técnica que se suele utilizar muchísimo, los algoritmos de aproximación. O sea, nos aproximamos a la solución, pero yo a usted no le garantizo la mejor solución, porque no exploro todo. Yo solo exploro bajo una heurística. Y eso es lo que están viendo ustedes en inteligencia artificial. Cuando utilizan la búsqueda de asterisco, ¿ok? Esto es un algoritmo de aproximación. Ah, ¿queda el óptimo? Sí, pero no siempre. Porque la función heurística a veces es muy complicada. A veces se toca hacer una función heurística que sea parcial. Te encuentra una solución más o menos buena, pero no es la mejor. Eso es, por ejemplo, lo que usted hace en ENIAC, ¿sí? Con el algoritmo de asterisco, por ejemplo. ¿Sí? Cuando, claro, porque estamos hablando de una heurística dominante, que es la mejor heurística posible. Pero a veces la heurística dominante es muy complicada. Entonces toca utilizar una heurística que no es dominante. ¿Qué pasa si la heurística no es dominante? No, ¿qué? No garantiza la mejor solución, ¿cierto? No la garantiza. En este caso, la ruta más corta para que el ratón encuentre el queso. ¿Sí? Pero pues esto aplica en diferentes tipos de algoritmos. Bien, muchachos. Bien, de aquí tenemos dos tipos de problemas, ¿cierto? Tipos de problemas. Yo sé que está pesado, muchachos, pero pues yo ya reporté ese aire, pero pues que me hagan caso, ahí es ya otra cosa. Tenemos problemas, ¿cierto? De acuerdo al nivel de dificultad, por dificultad. Tenemos dos tipos, decidibles, ¿cierto? Decidibles es que se pueden resolver en un computador. Y tenemos indecidibles, que no se pueden resolver en un computador. Por ejemplo, el problema de la parada de Turing. ¿Saben cuál es el problema de la parada de Turing? ¿Cuál es el problema de la parada? Le voy a pedir a la IA que lo describa formalmente. El problema de la parada de Turing. Y yo se lo explico. De Turing, y no coloquen mensajes de amabilidad. Bueno, mientras la IA lo hace, ¿qué es el problema de la parada de Turing? Es un algoritmo que recibe un algoritmo y una entrada hacia el algoritmo. Responde verdadero si el algoritmo termina con esa entrada y responde falso si no termina. ¿Cuál es el problema con eso? Evaluar si un algoritmo termina. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes qué harían para determinar si un algoritmo termina o no termina? ¿Qué harían? Pues yo lo pongo a correr y espero, ¿cierto? Pues lo normal.
Pero ¿qué pasa si se queda ahí pegado? ¿Qué podrían decir? Que no termina, pero resulta que cuando usted lo paró termina un segundo después. Ah, no, lo doy un segundo más, pero resulta que termina un segundo después. O sea, no hay manera de programar eso, ¿sí? O sea, usted no puede saber si un algoritmo termina o no termina con una entrada dada. Eso no es posible saberlo, al menos con este modelo de computación no es posible saberlo. Entonces se llama hacking problem, ¿cierto? ¿Qué pasa? El problema de la parada de Turing, el problema de la parada de Turing, ¿cierto? El problema de hacking problem es un problema de decisión indecidible. ¿Por qué? Un programa P y una entrada I para dicho programa. Salida. Determinar si el programa P con entrada I se detiene, determina su ejecución o queda en un ciclo infinito. Alan Turing demostró en 1936 que no existe un algoritmo general que pueda resolver este problema. La demostración utiliza un argumento de medición al absurdo. Supongamos que existe una máquina de Turing H que decide el problema de la parada. Entonces se puede construir otra otra máquina Turing que al recibir como entrada su propia descripción se comporte de manera contradictoria lo que H predice, llevando una paradoja. Este resultado establece una limitación fundamental a lo que puede ser computado, definidos el cual ningún algoritmo puede proporcionar una respuesta correcta en todos los casos. O sea, ¿qué pasa con los algoritmos? Realmente no hay manera de determinar que para todos los casos hay una respuesta correcta. ¿Sí? Nosotros solo evaluamos un conjunto posible de las entradas, pero no podemos evaluar todos los casos. Es una limitación de la computación. También está otra limitación de la computación que está por el teorema de Gödel. No sé si han hablado del teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que usted toda afirmación matemática la puede volver un absurdo. Es decir, todo teorema tiene una forma de llegar a que es un absurdo. Por ejemplo, demostrar que 1 es igual a 1, usted puede llegar al absurdo de que 2 es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué me siguen ahí? Eso es largo, pero lo que el resumen es que ni siquiera las matemáticas son 100% fiables. Las matemáticas que tenemos no son 100% fiables, fallan en algunas cosas. ¿Sí? Y eso lo demostró Gödel en el siglo pasado. ¿Sí? Entonces nosotros estamos trabajando sobre algo que puede fallar, en un sistema que puede fallar, por ende el software puede fallar. El software siempre fallará. ¿Sí? Ustedes deben tener eso claro. Y esto es lo que nos están diciendo aquí. El software siempre puede fallar. Los algoritmos fallan, por ende el software siempre puede fallar. Nosotros solo trabajamos sobre ciertas áreas de incertidumbre. ¿Qué son áreas de incertidumbre? Tenemos un conjunto conocido de entradas. Más allá yo no sé. ¿Sí? Y ustedes deben tener en cuenta que el software se construye bajo otra premisa. ¿Sí? O sea que el software no va a funcionar en absolutamente todas las situaciones. El software siempre va a fallar. ¿Sí? No, ustedes no pueden garantizar que eso nunca falla. Va a haber una situación en la que va a fallar. ¿Sí? Y hay una cadena de bugs. Viene primero el computador, que es imperfecto. La máquina de Turing determinista es imperfecto. Luego viene que el sistema operativo es imperfecto. Luego viene que el lenguaje de programación sobre el cual usted está trabajando es imperfecto. Y luego tenemos los codiadores, que eso ya es un error de capa 8. ¿Sí? Que no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, pues básicamente el software siempre va a ser imperfecto. ¿Sí? Tengan eso presente. ¿Sí? Siempre va a haber una situación en que falla. Por eso en un contrato nunca se comprometan a que esto no va a fallar. Esto es matemáticamente imposible. Va a haber una situación que su software falla. Una pregunta. De pronto no se puede pedir un contrato. No hay. No hay. Exacto. Tampoco. No. No, yo ya mandé la queja. Pero yo soy el profesor quejoso. Sería bueno que armaran un chisme sobre este salón. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Sí, diga que... Bueno, muchachos, tenemos con los de alta dificultad o decisión. Entonces, ¿qué tipo de problemas tenemos? Decidibles e indecidibles. Y tenemos la otra clasificación. Los problemas decidibles, clasificación decidible, se clasifican en problemas tratables, es decir, se pueden resolver en tiempo polinomial, es decir,
su mejor algoritmo. Y tenemos intratables. No se pueden resolver hasta ahora en tiempo polinomial. ¿Estamos ahí, muchachos? Bien, entonces, seguimos por acá. Entonces, ¿qué tipos de problemas tratables tenemos? Problemas tratables, por ejemplo, el ordenamiento. ¿Por qué el ordenamiento es tratable? ¿Cuánto nos tarda? Pues eso es polinomial. Otro problema sería, por ejemplo, la búsqueda del máximo. ¿Cuánto nos tarda el máximo? Joder. Sí, entre otros. ¿Vale? Y problemas intratables. Por ejemplo, está el SAT, que lo vamos a ver. Está el problema de camino, ¿cómo es que se llama? El camino más largo en un grafo. Tenemos el agente viajero. ¿Qué pasa? Estos señores se resuelven con una complejidad que exponencial. L mayor que 1. ¿Estamos ahí? Creo que aquí había puesto un error. No es menor igual que 1. Es que mayor que qué? Que 1. ¿Me siguen ahí? Entonces tenemos esas dos clasificaciones. Por decidibilidad, si es decidible o indecidible. Decidible es que se puede programar. Indecidible es que no se puede. Y tenemos otra clasificación que serían los problemas tratables, que se pueden resolver en tiempo polinomial, y problemas intratables. Nuestro enfoque ahora, los problemas tratables se manejaron en ADA 1. En ADA 2 vamos a manejarlos intratables. ¿Vale? Pero simplemente vamos a demostrar si un problema es intratable o no. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces por acá tenemos dos cositas. Bueno, aquí paro porque esta parte ya se está haciendo muy larga.